Y queremos hablarle un poquito acerca de lo que va a ser algo que va a traer un cambio sobre la humanidad. Gracias, Señor. El arrebatamiento de la iglesia. Venimos hablando del libro de Apocalipsis y quiero que sepan que el libro de Apocalipsis miles de inconversos le tienen terror e inclusive miles de pentecostales no lo leen, no sé por qué, no lo estudian, no sabiendo que el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis es muy sencillo, de acuerdo al griego koiné y los otros griegos, porque tienes que saber que existen 8 tipos de griegos procedente al koiné del Nuevo Testamento. Estoy apuntando ahí. El mensaje central del libro de Apocalipsis es este: Cristo Jesús venciendo sobre los poderes de las tinieblas y bendiciendo plena y absolutamente a su iglesia, adjuntos de los judíos, su pueblo innato. Ese es el mensaje central del libro del Apocalipsis. Los tesalonicenses estaban haciendo 4 preguntas concernientes a los muertos en Cristo Jesús. Ellos estaban preguntándose 4 preguntas. Número 1, se estaban preguntando cuál sería el futuro de los impíos. Número 2, se estaban preguntando cuál sería el futuro de la iglesia. Número 3, se estaban preguntando qué iba a pasar con los muertos en Cristo o sin Cristo. Y como número 4, se estaban preguntando cuál sería el futuro del pueblo judío. Y para este contexto, el Espíritu Santo tiene que venir sobre el apóstol Pablo, el cual lo inspira y lo hace escribir 2 cartas magistrales con vasto contenido escatológico. Sepa usted que de todas las cartas paulinas, la primera y la segunda carta a la iglesia de los estadounidenses es la que más énfasis hace a las profecías bíblicas escatológicas. Aleluya. El apóstol Pablo recibe una inspiración divina para bendición de una manera escatológica a la iglesia ya mencionada, allá en Tesalónica, cerca de Asia Menor, una iglesia fundada en el segundo viaje por el apóstol Pablo. Y escuche esto: esta carta fue la primera que se escribió de todas las cartas paulinas, a eso de los años 50 después de Jesucristo. Y el apóstol quiere satisfacer las demandas o la necesidad imperativa, urgente, de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Él dice: porque el Señor mismo. Vamos a tomar como central el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Vamos a esperar que la pastora Raquel esté buscando y se lo lea. Luego vamos a teologizar y a exegesar estos versículos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Sepan ustedes que un 85% de las profecías bíblicas ya se han cumplido. Apenas falta un 15% de las profecías bíblicas por cumplirse. Y ese 15% tiene que ver con lo que es Israel y el Oriente Medio. Por eso tienen que tener mucha atención a lo que esté pasando en el pueblo de Israel y el Oriente Medio. Gloria a Dios. Primero a 16. 4, 16 al 17. Okay. Ese será el texto central que vamos a tomar. Amén. Amén. Vive Cristo, santo es el Señor. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por sus palabras. Benditas Va a son. mandar que él mismo. ¿Cuántas veces ustedes seguramente han leído este capítulo, este versículo, verdad? Y vamos a sacarle el sazón, entonces.
Entonces vamos a teologizar, vamos a sacar el sazón. Aquí la Biblia dice, porque el Señor mismo. Porque el Señor mismo. La palabra Señor viene del hebreo que significa dueño, amo, Señor. Cuando usted dice Señor, usted le está diciendo a Jesús que Él es su dueño, Él es su amo, Él es su Señor. ¿Por qué? Porque Él fue quien te compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él fue quien derramó y compró tu vida, tu salvación, y te perdonó, te regeneró y te santificó y te ha llevado a la salvación. Entonces, usted tiene un dueño y usted es propiedad de Cristo de la gloria. Por eso usted le dice Señor. Cuando usted le dice a Jesús Señor, está diciendo que Él es su dueño, Él es su amo, su Señor. Amén. En otra palabra, el que viene a arrebatar a la iglesia no es el Espíritu Santo, no es el Padre, porque el que te regeneró, el que te redimió personalmente no fue ni el Espíritu Santo ni el Padre, ni tampoco un ángel. Fue Jesucristo mismo personalmente quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y por tanto, personalmente, en vivo, Él vendrá a arrebatar a su iglesia. Vendrá a arrebatarla personalmente. Y eso es glorioso. A eso se le llama en el griego la gran parusia. Palabra griega que significa en el griego clásico presencia e imponencia. Y en el griego koiné, la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí hay algo interesante. Porque lo que el versículo quiere decir es que el Señor mismo, con voz de mando, vamos a hacerlo por parte. Ya hablamos lo que significa el Señor, ¿verdad? Porque el Señor mismo, ya usted sabe por qué es que Él viene a buscarle a usted, porque usted es dueño de Él, ¿verdad? Y Él no va a mandar a nadie a buscarlo a usted, va a venir Él mismo a buscar lo suyo, ¿verdad que sí? Bien, entonces, por eso dice, porque el Señor mismo. Y luego sigue diciendo, con voz de mando. Y note la terminología aquí, voz de mando. Y es que teológicamente hablando, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí es que la voz de Cristo es trascendente. Es decir, en la voz de Jesucristo reposa todo el poder del universo. Es decir, la voz de Jesús es trascendente. Cuando Yeshua habla, eso trasciende el mundo espiritual y el mundo natural. Cuando Jesús habla, trasciende los tres cielos, porque su voz es cósmica, universal y también omnipotente. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice con relación al arrebatamiento de la iglesia con voz de mando, es que Jesús va a venir con voz de autoridad, con voz de orden. Ahora, ¿a quién es que Jesús le va a dar orden? A usted, querido hermano que me escucha, a usted es que Jesús le va a dar orden. A usted que tiene a Jesús en su corazón, a usted que ha conocido al Mesías y ha entregado su vida, Él vendrá con una voz de mando y le dará orden. Y los que están en el Señor Jesús serán en décimas de segundo arrebatados de este globo terráqueo. Y eso será maravilloso. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Luego el versículo continúa diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Aquí vamos a hablar de la palabra arcángel. Tiene que detenerse y tener cuidado con una más de 1200 falsas corrientes escatológicas que existen en el planeta Tierra. Por ejemplo, la escatología de los testigos de Jehová, de Rayová, ellos sostienen que solamente 144,000 personas dentro de ellos mismos es que serán arrebatados de la tierra. ¿Por qué? Porque toman un texto fuera de contexto. También están los mormones, quienes sostienen en su corriente escatológica que Dios se casó con Eva y que de ahí nació Jesucristo. Y por tanto Eva es quien va a arrebatar la iglesia. Pero también existe otra corriente escatológica muy dañina y herética, y es la de los testigos, la de los adventistas del séptimo día. Los adventistas sostienen en su sistema corriente escatológica de que en el pasaje, según 2 Tesalonicenses, habla que dice con voz de arcángel
y que el arcángel es que vendrá a levantar la iglesia. Tienen que entender, amados hermanos, que aunque los adventistas comenzaron de hace mucho tiempo a trabajar el Apocalipsis, ellos se dirigen por una corriente escatológica histórica. Por tanto, todos los adventistas que no pasen a creer en Jesús según la fe van a quedarse en el arrebatamiento de la iglesia y van a sufrir todos los juicios que vienen para la tierra si no aceptan a Cristo como su único, suficiente y salvador y caminan por la gracia. Porque ellos no están caminando por la gracia, sino según lo que es una corriente escatológica histórica. Amén. Y de ese punto de vista no reconocen al Espíritu Santo, quien es que sella al cristiano para ser arrebatado. Amén. Amén. Ahora, présteme mucha atención. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra o los términos de voz de mando, él está usando la palabra griega alkágelo. Esta palabra griega, alkágelo, tiene dos connotaciones. Número uno, alguien quien está por encima del otro. Y número dos, espíritu de guerra. Y es que en Cristo, la Biblia registra escritamente en el Evangelio sinóptico que Jesús es Dios. Escritamente fue hombre, pero estoy concentrado en su parte divina, ¿verdad? Y lo que trato de decir es que Jesús no es un arcángel, ni tiene voz de arcángel, sino que el apóstol Pablo está refiriéndose a una metáfora analógica, de que así como el arcángel Miguel le habla al ejército de los ángeles y le escucha y obedecen por su voz de mando, así también Jesucristo le hablará a la iglesia y le escuchará y le obedecerá. Sepan ustedes que existen dos arcángeles poderosos en lo que es la angelología. ¿Quiénes son esos? Miguel y Gabriel. Ahí está Miguel, yo le digo Miguelito, ¿verdad? Y luego está el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguelito le ha dado 2 palizas a Satanás. Sepa usted. Y en la gran tribulación le va a dar la 3ª paliza a Satanás. Y lo van a ver desde la tierra todos los humanos que se hayan quedado en el arrebatamiento. En vivo, vía satélite. Sí, los ángeles buenos contra los ángeles malos. Y luego va a ser echado nuevamente para acá, para la tierra. Eso se lo voy a explicar quizás posiblemente en el próximo programa, que venga a hablar un poquito sobre lo que son las 7 trompetas del Apocalipsis. Amén. Amén. Ahora, el griego que sigue diciendo la palabra aquí en 2 Tesalonicenses, y con trompeta de Dios. Trompeta de Dios. Vamos a detenernos un poquito aquí, vamos a analizar la palabra trompeta, ¿verdad? La palabra trompeta, muchas personas piensan que cuando la Biblia habla de una trompeta, es una trompeta de esa que usa 4 pistones, ¿verdad que sí? Sí. Ahora sí mismo. Gloria a Dios. Y indiscutiblemente voy a pedir a las personas que nos están llamando que nos den un segundito para tratar de adelantar el tema y luego poder recibir algunas llamadas. Amén. Manténganse ahí y luego más adelante le estaremos recibiendo disculpas para poder adelantar un poquito el tema. Amén. Entonces, la palabra trompeta de Dios aquí no quiere decir que no es una trompeta de esa de 4 pistones. No. El griego que usa el apóstol Pablo aquí es la palabra shofar. En el griego original, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús viene con una trompeta de Dios, es que viene con un shofar divino. Y solamente el que vive en el Espíritu oirá la voz del Señor Jesús. Si usted no vive en el Espíritu, cuando Jesús toque el shofar divino, usted estará en serios problemas. Gloria a Dios. Porque de acuerdo al libro de Gálatas 5, 16 y 17, al contrario de vivir en el Espíritu, es militar en la carne. Y todo lo que milite en la carne no escuchará el shofar cuando Jesús lo toque y se quedará en el arrebatamiento de la iglesia. Santo Ese Dios. es el shofar. Ese es un shofar, es un sonido fino. Santo. Un shofar no es nada más y nada menos que un cacho de carnero que usan los antiguos hebreos. Aleluya. Lo toman de aquel animal, de aquel carnero. Uno lo dejan 3 días en el sol y otro lo dejan 5 días en el sol. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, si tocaran ahora mismo el shofar divino, ¿estaría usted viviendo en el Espíritu en este momento?
Señor. Esta es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Hay poder. ¿Por qué?